El Senado convirtió en ley el uso medicinal de la marihuana. A ver, la norma garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis, pero no el autocultivo. Vamos a ver ahora este informe, lo introducimos y después armamos esta mesa de debate para que ustedes también puedan opinar a través de las redes sociales. Estamos en la casa de Adriana. Ella está con prisión preventiva por la plantación que tenía para realizar aceite de cannabis, para tratarse ella, para el tratamiento de su nieta. Justamente, bueno, estás en estos días donde, por un lado, atenta a lo que pasa en el Senado de la Nación. Por algunas circunstancias, este juez decidió arrancar cada hoja y llevar solo las hojas, que eran hojas, ni siquiera eran flores. Pero eran todas plantas destinadas a un consumo medicinal. Resultan 58 votos afirmativos, 0 votos negativos. Se acaba de aprobar esta ley para el uso medicinal del cannabis. Ustedes ven la emoción, la alegría de todas las madres, padres que estaban aquí en este Salón de las Provincias. Bueno, acá está obviamente con tu emoción. Contanos qué sentís en este momento, luego de tanta lucha, finalmente se aprobó y ya es ley. Mucho siento. Por suerte el tiempo nos dio la razón. Durante mucho tiempo nos sentimos sapos de otro pozo, locas, estigmatizadas, señaladas, expulsadas de los consultorios médicos. La ley lo que prevé es un programa nacional un programa nacional de cannabis medicinal con un registro voluntario de pacientes a quienes se les dará gratuitamente el cannabis. Se estipula su cultivo, siembra en INTA y CONICET con una producción en laboratorios públicos de medicamentos, que hay alrededor de 19 laboratorios públicos en todo el país. En la reglamentación, quien tenga que hacer la autoridad de aplicación definirá las patologías a ser consideradas, que serán amplias seguramente. Finalmente entendieron que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a nuestros hijos, por amor a los hijos de otras mamás, por amor a los pacientes que sufren y que no tienen necesidad de sufrir tanto, sino que hay una solución posible, hay una alternativa. Es una planta, se llama marihuana, sí, pero es una planta que nos hizo ver a nuestros hijos renacer, así que nada, estamos muy contentas. Es una ley muy perfectible, le faltan cosas, pero vamos a trabajar. Esto es el comienzo, llegamos al principio. Contale a aquel que está viendo del otro lado de C5N, ¿en qué beneficiaría esta nueva ley a tu hijo, por ejemplo, vos que luchaste tanto? No, beneficiaría a toda la sociedad. A mi hijo lo beneficio yo, cultivando para él. El tema es el cambio de conciencia que necesitamos que haya. Que necesitamos no sentirnos culpables por hacer algo que el médico nos dice que no hagamos, no sentirnos señaladas por los prejuicios ajenos y que la gente comprenda que nosotros hacemos esto por amor, no por otra cosa, no buscamos fama, no buscamos nada, queremos lo mejor para nuestros hijos y tener una ley que haga que el cannabis que sea legalmente medicina es todo para nosotras. Una ley que permite avanzar, empezar a caminar, abrir nuevas puertas y así lo entienden, bueno, ustedes. Acá la tenemos a Ana María García, ella es médica, también presidenta de Cannabis Medicinal Argentina y tiene una hija justamente con epilepsia refractaria hace 24 años. Sí. Y el aceite de cannabis que a tu hija le cambió la vida completamente. Sí, ha sido una posibilidad terapéutica que la complementamos con antiepilépticos que ella recibe
y esto ha hecho que ella reciba menos, por supuesto, menos cantidad, como decía, de antiepilépticos, y que pueda empezar a conectarse un poco más con el disfrute de sus actividades, a conectarse un poco más con la afectividad, a estar mejor, y eso es importante. La reducción de crisis para poder empezar a disfrutar de otras actividades es importante en cualquier chico y en las familias, porque depende de cada uno la dificultad mayor que tenga, el hecho de que la familia de que el paciente pueda descansar. Lo digo por ahí a veces como médica, poniéndome en el rol de médica también, que el paciente pueda descansar, que la familia pueda descansar, porque estas situaciones hacen que se pierda todo, se pierde la familia, se pierde el trabajo, se pierden las ganas de vivir, porque no se puede salir ante determinadas condiciones de convulsiones todo el tiempo. ¿Cuántas convulsiones tenía tu hija antes del aceite de cannabis y cuántas tiene hoy? Y lo que pasa es que había días que podían ser 300, podían ser más, y ahora tenemos periodos que por ahí tiene 1 por semana o 2 por semana. Hay otros periodos que por ahí tiene un poco más, pero el hecho de la reducción en porcentaje es alto y esto es bueno para todos. Está bueno aclarar qué es la epilepsia refractaria. Sí, la epilepsia refractaria es un tipo de epilepsia que no responde a ningún tratamiento ni de antiepilépticos, de medicamentos, ni posibilidades de cirugía, ni dieta cetogénica, ni otro tipo de terapéuticas o intervencionistas también. Y en eso en la Argentina hay alrededor del 30-40% de pacientes con epilepsia refractaria, porque hay un 70% que responden a la medicación con la que se cuentan, que son más de 20 antiepilépticos, y ese 30% un poco... como digo, yo siempre estoy entre el rol de mamá y el rol de la salud, y en ese 30% es justo poder, uno siempre está en la búsqueda de encontrar aquello que pueda paliarlo, y es justo que esto lo podamos compartir, que lo podamos compartir con los científicos, con los académicos, que la sociedad lo pueda compartir. Y esto va a servir también para que los médicos aprendan a tratar con cannabis. Sí, por supuesto, hay un tema muy interesante. Nosotros desde la Asociación Civil enviamos una carta al presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, comentándoles la realidad que se vivía y pidiéndole por favor que nos acompañe. Y ellos emitieron una resolución el pasado 3 de marzo apoyando una ley en cannabis medicinal, que sea esta o que sea cualquier otra que defina el Poder Legislativo, y esa resolución se giró al Ministerio de Salud, a la Confederación de Médicos Colegiados del país, que ya estuvieron reunidos ayer y sacaron una resolución, seguramente que yo no la tengo en mano, pero yo hablé con el presidente, el doctor Mauricio Eskenazi, y así va a ser, y que sea virado también a la ANMAT, a los medios de comunicación, entonces, y a las entidades científicas, que es por aquellas que nosotros siempre estuvimos hablando, y que ya hace un año le hemos enviado una nota un papá le ha enviado una nota a la SANI, la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. O sea que hemos trabajado bastante para que, perdóname, un organismo colegiado reconozca que esto es una necesidad. Desde ya, ¿estás satisfecha con la ley? Yo digo que es una ley de comienzo. Hay que pensar que tenemos 50 años de prohibición, esto es educación, y la verdad que las familias nos hemos ocupado y hemos entendido que primero lo que teníamos que hacer era educar para cambiar paradigmas. Entonces eso fue lo que hicimos todo el año pasado, transitando desde diferentes organizaciones, seminarios por todo el país, al principio generados por mamás, siempre, bueno, yo acabo de venir uno de Jujuy, generado por las mamás de Jujuy, y después por los mismos legisladores generados en sus provincias, y bueno, lo importante que esto ha sido tan fuerte y que cuando uno quiere las cosas se pueden hacer, que el primer seminario lo hayamos generado desde las mamás, la primer ley generado desde una mamá, la posibilidad que la uno no puede dejar de empatizar con cada una de esas madres, ¿no? De entender el dolor de un hijo, o sea, porque en definitiva el aceite de cannabis también lo que hace es reducir los dolores y demás, con lo cual era algo que se tenía que dar, esta ley que se aprobó. Sí, pero más allá de entender el dolor de un hijo, hay que entender también
el área de las nuevas posibilidades terapéuticas que puedan existir y no negarnos a ello. Con conocimiento no negarnos. No solo en cuanto a la epilepsia, o sea, se pueden tratar un montón de patologías que ahora vamos a entrar en eso, pero antes los quiero invitar a todos ustedes televidentes que empiecen a opinar a través de las redes sociales, @C5N, #TardeExtra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la aprobación del uso medicinal de la marihuana, del cannabis? ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen algún familiar que sufre algún tipo de patología y piensan que puede el aceite de cannabis de algún modo reducir los efectos? Le vamos a preguntar a Ana, que además es médica, además de vivir esta situación en carne propia con su hija, e introducimos a la mesa también a Sebastián Basalo, él es director de THC, de la revista de la cultura canábica por excelencia. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos tratando de entender algunas claves, ¿no?, de esta nueva ley. Si vos tuvieses que decir ciertos puntos, ¿qué es lo principal? Yo creo que lo principal, coincido con Ana María, es que después de 50 años de prohibición, después de un discurso de parte del Estado argentino, que no es poco, digo, muchas veces las personas forman su opinión a partir de lo que el Estado dice que hay que hacer o la posición que hay que tener respecto a determinado fenómeno, que después de 50 años de un discurso en el cual la marihuana era una droga producida por un demonio en una cueva oculta para matar a toda nuestra juventud, pase a ser considerada oficialmente por el Estado argentino como una medicina capaz de mejorar la vida de un montón de personas a niveles inimaginados hasta hace un tiempo. Creo que es un cambio cultural y social importantísimo, sin precedentes, y creo que abre las puertas a un montón de discusiones y un montón de cambios a partir de ahora. Creo que ese es el principal cambio, más allá de todos los detalles que se puede hablar de la ley, de las perfecciones que pueda tener, de los derechos que otorga, limitados por ahora. ¿Qué vacíos tiene la ley para vos? Bueno, creo que es una ley, como bien dice Ana María, de comienzo. Creo que es una ley que costó mucho sacar, que costó mucho lograr acuerdos para que esta ley pueda salir. Es una ley que, por ejemplo, es bastante limitada en cuanto al acceso de las personas al cannabis con fines medicinales. Creo que a partir de ahora se abren un montón de discusiones a partir de cómo las personas van a poder acceder a este cannabis que el Estado reconoce que es una medicina. Por ahora la ley solo prevé que las personas se anoten en un programa oficial, en un estudio que va a ser el Estado argentino, dentro del cual en teoría el Estado le va a dar gratis la marihuana que las personas necesiten. Muy importante esto de que sea gratuito. ¿Cuánto te sale a vos el aceite de cannabis? $300. $300 cada cuánto? Y cada mes. Todos los meses tenés que comprar el aceite. Sí. $300 es lo que gastás. Sí, bueno, claro, a través del ANMAT, ¿no? Sí, más allá de eso, yo lo puedo comprar, lo puedo traer, vivo en Buenos Aires, puedo ir a Ezeiza, o sea, pero la gente que es del interior tiene que hacer lo mismo, tiene que venir a Ezeiza, o sea, es engorroso. Los antipilépticos tampoco son baratos, digamos, también son caros. Yo lo que voy más interesante de todo esto es... primero, destacar que una mamá, como decía, trabajó para que el ANMAT lo reconozca como un tratamiento para su hija. Entonces, lo que en un momento fue muy importante queda insuficiente y no alcanza, y aparte tiene su costo. Entonces, eso abrió el debate en Argentina y fue la mamá de Josefina, fue María Laura. Entonces, lo que yo voy en esto es lo que tenemos que pensar, que fue lo que yo planteé desde el principio. Nosotros tenemos un territorio para poder sembrar, tenemos capacidad científica, tenemos capacidad académica. Yo lo planteé desde el primer momento. Sí. Claro, nosotros la podemos ley no posibilita todo. El tema del autocultivo. En este sentido, tal vez la crítica principal pasa por ese lado, ¿no? Lo que pasa que, vuelvo a insistir, es un cambio de paradigma y es un proceso, así como nosotros hemos o por lo menos en mi caso, con 24 años de epilepsia, uno hace un proceso y se termina amigando con la situación que le toca. Lo que uno entendió que se tenía que amigar con la Argentina, amigar con una prohibición de una planta que no viene a ser más que otras plantas que también se utilizan en la terapéutica médica, y que lo maravilloso que existe ahora sobre esta planta es el descubrimiento científico que viene a iluminar el uso ancestral y el uso empírico. Entonces, sobre eso podemos combinar, digamos, como un combo de situaciones muy interesantes que se han dado, sobre que podamos empezar a hablar de esta planta, ya no como se hablaba hasta antes de la ley, que no solo de lo medicinal, empecemos a hablar de cómo cualquier planta
cómo Sin es el tanto uso tabú. responsable de la misma. Informarnos cómo un poco más también. Formarnos, educarnos en eso. Ahora, como sociedad, y le voy a Exactamente. preguntar a Sebastián y también a ustedes, les pido que por favor empiecen a opinar, así los podemos leer al aire. Hashtag #tardeextra, @C5N. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta ley? ¿Creen que como sociedad estamos maduros, estamos preparados para el autocultivo de marihuana, por ejemplo? Creo que no hay que estar preparado. Creo que lo que demostró esta ley es que es el Estado el que educa y es el Estado el que toma determinadas decisiones cuando son necesarias. Hoy en día la mayor cantidad de usuarios medicinales en Argentina se abastecen del autocultivo y del cultivo solidario, que es el cultivo solidario, el cultivo que hace una persona que sabe cultivar para otra que necesita del cannabis y no puede. Por ejemplo, pensemos en una persona de edad avanzada que no puede andar movilizando macetas porque son muy pesadas y tiene una persona que le cultiva el cannabis y fabrica el aceite que se lo da solidariamente. Ese cultivo solidario, el autocultivo, que es el que uno hace consigo mismo, y el cultivo colectivo, por ejemplo, que es el que llevan adelante organizaciones de madres, donde entre varias se agrupan para cultivar, para, por ejemplo, disminuir los gastos que tiene el cultivo. Todo eso no está de todos modos. Esas madres que cultivan, los cultivadores solidarios hoy están protegidos y están desprotegidos y es el gran agujero que tiene esta ley. Estamos ante una situación de criminalización de una cantidad importante de personas. Mientras se sancionaba la ley, había una madre, Adriana Funaro, que todavía hoy sigue en prisión preventiva, bien por cultivar su propio cannabis y por hacer aceite de cannabis con el que trata, por ejemplo, su artrosis, y encima se lo dona a personas que lo necesitan. Mientras está sancionándose la ley, hay un chico de 25 años en San Martín que se llama Lautaro, que también estaba en prisión y lo estaban por pasar a un penal. Un chico de 25 años, martillero público, que cultiva su propio cannabis y hace aceite con fines medicinales, y ese pibe está preso y está por ir a un penal bien de máxima seguridad. Lo que queremos decir es que estamos ante una situación muy grave, donde se reconoció que el cannabis es una medicina, pero estamos criminalizando a un sector importante de la población que no solo produce su propia medicina, sino de que de manera solidaria se arriesga a ir preso para poder fabricar un aceite con el que abastezcan a personas que hoy no tienen otra manera de abastecerse. Y es muy importante aclarar esto, que durante varios años no la van a tener, porque van a ser varios los años que le va a demorar al Estado argentino producir su propio cannabis. Las experiencias mundiales señalan esto, estabilizar cepas, desarrollarlas, poner al alcance de las personas un producto de primera calidad, demora bastantes años. En ese lapso lo que te contestan los que llevaron adelante el proyecto es que se va a poder importar un producto. Bien, este único producto sirve para solamente el 10% de los casos de epilepsia, menos del 1% del total de las patologías. ¿Qué hacemos con todo el resto de las personas que hoy se abastecen de estos cultivos solidarios, de personas que están poniendo en juego su vida y su libertad para poder ayudar a otro? Por eso es tan importante que en un lapso breve, a partir de ahora, se regule el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo colectivo en Argentina, al menos con fines medicinales para arrancar. Hay que ir por eso entonces, y por allí pasa el debate. Mientras tanto, me voy a dirigir acá al wall que tenemos en nuestra pantalla, porque llegaron muchos tweets de la gente que está opinando al respecto de, bueno, esta nueva ley que aprueba el uso medicinal del cannabis. A ver, Andrea nos dice, apoyo lo que pasó con el cannabis medicinal, nos queda seguir los pasos de nuestros hermanos uruguayos, pone como ejemplo Uruguay, es cierto en ese sentido. También Andrea, otra Andrea, en este caso tuve cáncer y ahora metástasis, ¿sirve para prevenir? Le preguntamos a Ana, que es médica, y tal vez nos puedes ayudar en este sentido. En estudios en cáncer, hay estudios en cáncer y que suicida las células tumorales. Esto la doctora Cristina Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid. Ella no se cansa de decir que se realicen ensayos clínicos, porque esto está demostrado en animales. Entonces, dice, hay que ver si esto se replica en humanos. Para lo que sí está validado es para el dolor oncológico y los vómitos asociados para la quimioterapia. Eso está validado a nivel mundial. Muy bien, ahí está, respondido entonces para Andrea. También seguimos con otro de los tweets, Johnny Mancilla, que nos dice, como uso medicinal a favor. Tengo por entendido que no la legalizaban porque nadie es dueño de la naturaleza. Uso comercial / receta. Bueno, puede ser, ¿coincidís, Sebastián, con esto que dice Johnny? Que no la legalizaban porque nadie es dueño de la naturaleza. A ver, es complejo y da para rato. Yo creo que el Estado se creyó durante muchos años y en parte se sigue creyendo dueño de la naturaleza. A fin de cuentas, una de las discusiones que abre esta sanción de la ley y que creo que es interesante remarcar es que estamos hablando, como decía Ana María, de una planta que puede ser usada con fines medicinales, puede ser usado con cualquier fin personal de mejorar el estado anímico, y yo te diría que hasta pasar un buen rato y mejorar tu estado anímico
forma parte de tu estado de salud. Por eso hay muchos especialistas que hablan de que todo uso de cannabis es terapéutico, porque la persona que lo usa para reírse un rato y sentirse mejor, mejorar tu bienestar, forma parte de lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud. Con lo cual, si estar un poco mejor, como decía Favaloro, ¿recordás aquella famosa frase de tomarse un vasito de vino, sí, le hace, te va a hacer bien? Claro, no lo decía por razones biológicas, no es que te mejora la circulación, etcétera, es que no te hace tanto daño y te mejora el estado anímico, y mejorar el estado anímico y el bienestar general, que es uno de los usos medicinales también que tiene el cannabis, porque recordemos que estamos también ante una discusión muy profunda acerca de lo que es la salud. ¿Qué es la salud? ¿Calmar solamente un dolor o mejorar el bienestar general de las personas? Bueno, uno de los usos medicinales que tiene el cannabis es la mejoría notoria del bienestar de personas que por ahí en algunos casos están atravesando enfermedades terminales, y para ellos y para sus familiares que mejore su estado anímico es una cuestión fundamental. Por supuesto que sí. Bueno, también acá nos dice Enzo S. Morales, yo creo que está bien el uso medicinal como también el uso recreativo, siguiendo un poco lo que decía recién Sebastián a favor, ¿no?, del uso recreativo de la marihuana para que se legalice. Silvana, tengo una enfermedad llamada neurofibromatosis, ¿sí? ¿Digo bien? De tipo 2, es muy dolorida. ¿Me calmaría los dolores? Tengo 62 años. Bueno, hay que buscar trabajo, saber si específicamente en esa enfermedad, en cuanto a lo que es dolor, sí, como decía, el dolor neuropático también está validado. Lo que siempre los pacientes deben ser evaluados dentro de sus cuadros completos. A veces son pacientes multimedicados, hay interacciones medicamentosas y en eso tiene que haber una evaluación médica. Por eso justamente desde la organización que presido nos acercamos al Consejo Superior, como yo comenté, porque acá la validación mediante un organismo colegiado es fundamental por lo que es el uso como corresponde de una planta que en tal caso es medicinal, ¿no? A ver, por ejemplo, Ángeles tiene otra duda respecto a otra enfermedad que tiene que ver con el hipotiroidismo. ¿Serviría el cannabis en ese caso? No, en eso todavía yo no te puedo informar porque no tengo, si hay algún trabajo no lo sé. Lo que sí por ahí yo quería comentar en relación al autocultivo que comentaba acá Sebastián, es que desde la organización nuestra lo que siempre yo comparto con los legisladores es que hay que considerar que hay una sociedad que ante una realidad que fue el dolor ha tomado una herramienta que es el autocultivo o el cultivo solidario y lo ha resuelto de esta manera. Ha resuelto el dolor. Entonces, la verdad que las acciones que nosotros tuvimos fue justamente por eso, porque cuando se toman estas iniciativas ante el dolor, es importante saber que el paciente está recibiendo algo de calidad y de seguridad, en lo que son los cultivos que nosotros podemos preparar en la casa de uno. No sabemos si puede estar contaminado con algún hongo, con alguna bacteria, los metales pesados que pueda tener. Entonces, el autocultivo yo creo que a futuro se va a ir marcando bien si definitivamente en alguna de las áreas de las cuales puede ser terapéutica medicinal quedará. Por ahora la ley aspira a aprobar a ciertas entidades del Estado, digamos el INTA, el CONICET, para que hagan el tema del autocultivo. Pero yo lo que quiero decir es cómo con la mirada desde la salud, porque hablo desde el cuidado de la salud y siempre, por supuesto, en la reducción de riesgos del uso de drogas, lo que quiero decir cuál es la importancia de lo que hoy tenemos, por qué lo tenemos, que es por el dolor y por la urgencia de paliar el dolor, y hacia dónde vamos desde el área, por lo menos la visión que tenemos nosotros desde el punto de vista completo del paciente. Entonces, tenemos que considerar qué es lo que se construyó, lo que construyó una sociedad. Y eso lo que tenemos que hacer es ver ahora, bueno, ya está la ley, ver esto construido, cómo lo podemos acompañar. Yo acabo, como decía, de estar en Jujuy y desde la Dirección de Salud de la Universidad Nacional del Jujuy, que fueron los que le abrieron las puertas a las mamás de Cannabis Medicinal Jujuy, ellos disponibilidad a trabajar desde todas las áreas que ellos tengan a disponibilidad, creando un proyecto para acompañar a las madres de esta etapa y en la etapa que propone la ley. Entonces, como sociedad, asociación civil,
Esa es nuestra función. Esto se construyó, vamos a trabajar cómo cuidamos lo construido. Me parece muy bien, concientizar es un tema complejo. Lo cierto es que, ¿cuándo va a empezar a regir la ley? ¿Está el dato? Y una vez que se publique, 60 días. No, sea publicada en el boletín. No, desde que se promulgue tiene 60 días el Estado argentino para reglamentarla, es decir, para resolver todos los interrogantes que surgen a partir de una ley. En general otorga derechos de manera abierta. La manera concreta en la que se efectivizan esos derechos es a través de la reglamentación de la ley. Esta ley le da un plazo de 60 días al Ejecutivo para reglamentar y resolver cuestiones como cómo una persona se va a poder anotar en este programa, qué tipo de, cuántas variedades va a dar gratuitamente el Estado, qué patologías, ¿no? ¿Qué patologías? ¿En qué formato las va a dar? Recordemos que países de avanzada como Canadá, no estoy hablando de países incluso en fase de desarrollo económico, estoy hablando de las democracias más avanzadas del mundo, como es un país como Canadá, contempla el acceso a la marihuana medicinal no solo comprando diversos productos farmacéuticos, bien extractos, flores estandarizadas y otros tipos de productos más sintéticos, sino que además promueve el autocultivo el Estado canadiense, promueve que las personas cultiven su propia medicina y para poder controlar la calidad de lo que las personas consumen, para mejorar su calidad de salud, el Estado les ofrece que las personas puedan ir a controlar al Ministerio de Salud la calidad del aceite que producen, la calidad de las flores que producen. Bueno, ahí está bien regulado todo y por eso funciona. Claro, una vez decías, nos falta un montón para llegar a esa instancia, ¿no? Para poder liberar el autocultivo, el cultivo acá en Argentina. Por eso yo creo que es paso a paso, pero es interesante ver cómo países que vienen estudiando este tema hace tiempo contemplan el autocultivo como una de las salidas también más eficaces que existen, porque las personas tienen derecho a producir su propia medicina y el Estado está para acompañarlas y para tratar de que esa medicina que las personas producen en sus domicilios, por ejemplo, sea de la mejor calidad. En Canadá ocurre esto, ocurre desde hace varios años y con muchísimo éxito. Bueno, hay que tomarlo como ejemplo. Entonces, también Verónica Ojeda, que nada tiene que ver con la Ojeda, la ex de Diego Armando Maradona, sino otra televidente. Tengo mielitis, nos dice, y sufro de muchos dolores neuropáticos. ¿Cómo me anoto para el tratamiento? Bueno, eso es justamente lo que estamos esperando una vez que empiece a reglamentarse esta ley. También Uriel nos dice, Sebastián Basalo, alguien totalmente capacitado para opinar, muy buen avance, el comienzo de algo más grande, ojalá. También André, falta mucho, es un largo camino a recorrer con la aprobación de esta ley, por suerte somos un país un poquito mejor. Y también leemos el de Malvina Ibarra nos dice, estoy de acuerdo, siempre y cuando el uso sea medicinal. Es un gran avance cultural. Recuerdo a la madre que luchó por su hijo, y acá tenemos a Ana María también que luchó y bastante. Yo por ahí lo que quería, a propósito de algunos mensajes, entender que cuando nosotros comenzamos, y siempre lo digo y lo dije en el Congreso el otro día, el vacío que teníamos era absoluto, era académico, científico, social, jurídico y político, y decidimos construir. Entonces, que hoy podamos estar hablando de esto, que puedan haber mensajes, que puedan, me parece que le tenemos que dar un valor supremo a que en la Argentina podamos estar hablando de esta manera. Hace 2 años nosotros no teníamos, lo único que teníamos era la nada, estábamos esposados por nuestras leyes. Es cierto, bueno, por eso nació Cameda. Sí, exactamente. Así, nada más. Y la emoción de ustedes el otro día allí en el Senado, en el Congreso, se vio y la verdad que nos contagió de alegría a todos. Ahora le hago la pregunta, tal vez indecente, a Sebastián Basalo, no sé si alguna vez lo decís públicamente, ¿consumís marihuana? Hago uso de marihuana. ¿Haces uso de marihuana? Sí. Y estás a favor, obvio, de liberar el autocultivo y de que pueda legalizarse. No estoy a favor porque lo haga yo, por eso yo siempre respondo a esa pregunta de una manera que a veces puede parecer que no tiene la mejor de las ondas, pero creo que es correr el eje del debate. Yo no creo que haya que regular el cannabis medicinal, que haya que regular la marihuana, porque yo haga un uso de la marihuana. Creo que es una cuestión que va más allá de mi experiencia personal, si la uso con fines medicinales o fines no medicinales. Creo que se trata de una cuestión objetiva, que en el caso del uso medicinal del cannabis parte de un estado de necesidad enorme, de un sector importante de la población, de un sector que no nos damos idea a partir de los usos medicinales que existen y que se van a ir demostrando cada vez más que lo puede llegar a necesitar. Estamos hablando de patologías muy extendidas, cáncer, dolor, bien, epilepsia. Estamos hablando de un sector importante de la población. Mal de Parkinson. Hay un video que estuvo circulando, me acuerdo, el año pasado, que es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte de ver, pero
cómo la persona está sufriendo un ataque y luego de tomar el aceite de cannabis empieza a reducir considerablemente los efectos de todo y el tipo se tranquiliza. Es impactante ese video y ahí te das cuenta de todo. Sí, y la discusión es que abre por delante, porque si a partir de ahora el Estado reconoció que el cannabis es una medicina, que en lugar de ser una sustancia dañina que mata la salud, es una medicina, se empiezan a abrir preguntas sucesivas que tienen que ver, por ejemplo, con si es una medicina, ¿por qué la voy a poder comprar o recibir gratis el Estado y no la voy a poder cultivar yo? Digo, en el caso de la aspirina, ¿yo no puedo cultivar sauce en mi casa para poder producir aspirina? Sí, efectivamente, no hay razón objetiva. Entonces, si yo puedo cultivar en mi casa con fines medicinales, ¿por qué voy a ir preso por cultivarla cuando la uso, por ejemplo, para pasar un mejor momento o tener un rato de risa? Porque ahí corre la cuestión de la adicción y demás, ¿no? Pero es otro punto. Claro, pero la adicción no tiene que ver con el uso que vos le das, si es medicinal o si no es medicinal. Vos podés hacer un uso medicinal y de repente tener una situación de apego a determinada sustancia. Puede ocurrir con la morfina. A vos te pueden dar morfina para calmar un dolor y que de repente vos empieces por ahí a desarrollar una adicción a la morfina. Algo que no efectivamente no ocurre. En el caso del cannabis, el índice por ahí de adicción que puede llegar a producir es infinitamente menor al de cualquier otro fármaco, infinitamente menor. Esta es una de las razones por las cuales médicamente se utiliza. No solo tiene un índice de adicción menor, sino que incluso permite bajar las dosis de otros fármacos que sí tienen un potencial de adicción mayor, como por ejemplo puede ser el de la morfina. Pero creo que es interesante las discusiones que se abren a partir de ahora, porque ¿por qué si una persona, en teoría, a partir de esta ley puede recibir cannabis, no puede cultivarlo con fines medicinales? ¿Y por qué si lo puede cultivar con fines medicinales no lo puede hacer con otro fin? Bien, la finalidad que uno le dé, reírse o calmar un dolor, ¿es la justificación de por qué alguien tiene que ir preso? Creo que son sumamente interesantes las discusiones que se abren a partir de esta primera piedra fundamental que instaló el Estado al decir, ok, ya no se discute más que el cannabis no es una sustancia dañina para la sociedad, que puede tener riesgos como cualquier sustancia la tiene. Uno se toma 10 aspirinas que se consiguen gratis en un kiosco y termina con una úlcera internado. Bien, creo que lo interesante es decir realmente cuáles son los riesgos para que lo podamos evitar. Obvio. Pero son los Tiene riesgos... que ver con una tarea, insisto con esto, de concientizar, de informarse, de entender por dónde va, pero bueno, también abrir la cabeza. Estamos hablando de un sector importante, son 10.000 personas que en Argentina van presas por año, 10.000 personas que van presas por año por tener marihuana para su consumo personal. Bien, un sector importante de estos la cultivan para su propio consumo con el objeto de no acudir al narcotráfico. Es importantísimo entender eso. Estamos mandando preso a personas que cultivan una planta para alejarse del narcotráfico. Muchas madres, hasta que se sancionó esta ley, si no encontraban un cultivador, tenían que acudir al narcotráfico, bien, a buscar la medicina que calmaba determinados dolores o determinadas patologías que tenían sus hijos. Creo que es importante entender esto. Una persona que cultiva cannabis, no importa para qué, si es con uso medicinal o recreativo, es una persona menos que financia el narcotráfico. Creo que si entendemos esto, estamos dando un paso enorme. Sí, muy respetable tu postura, Sebastián, también. Están los que opinan en contra, siempre hay voces en contra y a favor de esta cuestión, que es muy interesante y por eso quisimos venir a debatir un poquito con Ana María, con Sebastián Basalo. Gracias por haber venido. ¿Qué es lo próximo, Ana María? Sí, obvio. Yo en el año 2015 estuve en un seminario internacional de políticas de drogas, no tenía nada que ver con cannabis medicinal, pero fui para interiorizarme un poco. Había gente de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, había gente de Europa, bueno, había de todos lados y definitivamente es un desafío mundial el tema del uso de diferentes drogas y también el uso del cannabis, a tal punto que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el caso del uso medicinal del cannabis, fue clara: los estados deben crear sus propias legislaciones en el uso medicinal del cannabis. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud emitirá seguramente, o por lo menos va a ser el primer informe sobre el cannabis medicinal. O sea, que uno entiende a veces entiende o no entiende estas situaciones que se producen con determinadas drogas o determinados usos. El tema es poder empezar a sacar todos estos ovillos y lo importante es que uno ve que es un desafío mundial. Y entonces sobre ese desafío mundial Argentina no está fuera. Nosotros como mamás tomamos la posta en la urgencia y en esta urgencia
bueno, abrimos la primera cabeza a lo que es el cannabis medicinal. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Sebastián. Se abre una puerta gigante en este sentido, así que un placer haberlos recibido. Tenemos que hacer una breve pausa, la primera de este programa de sábado hasta las 3 en vivo. En un ratito recibimos a una mujer, para mí es admirable lo que hace, claro, cancherísima, abrió su cuenta de Instagram, obvio ayudada por su nieta, y hoy la superó en cantidad de seguidores y los llama sus nietitos, comparte recetas de cocina y cosas hermosas. Ella es la abuela Chicha. En un ratito, acá, en Tarde Extra, a los 90 años la rompe, no saben lo que es. Ya venimos.